Muy bien, ahora sí, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta tutoría número 8, tutoría semanal número 8 de la asignatura de currículo para la educación matemática. Vamos a continuar abordando siempre sobre la unidad 3, pero hoy lo vamos a hacer un poco más dinámico, ¿verdad? De acuerdo a indicaciones que hemos recibido para que ustedes puedan interactuar también esta noche. Hoy no vamos a tener plenaria grupal como lo hemos hecho en tutorías anteriores, pero sí vamos a tener diferentes actividades de manera expositiva para ir entrando en calor, ¿verdad? Y que ustedes también comprendan algunos puntos por si todavía no han finalizado su actividad de tarea número 2 que vence el día de mañana, si no me equivoco. Sí, mañana vence la entrega de la tarea 2. Entonces, voy a verificar así de manera rápida el tema de las entregas y creo que sí, algunos ya le entregaron. Sin embargo, es importante mencionar, ¿verdad? Algunos aspectos que se tienen que elaborar cuando se crea precisamente un currículo. Entonces, para ello vamos a proyectarles la pantalla, no sin antes, ¿verdad? Mencionarles que la mayoría de notas relacionadas a esta asignatura están en plataforma, con excepción de la actividad síncrona 5. Todavía no he colocado las notas, aunque ya tengo las calificaciones en forma escrita. Solo me falta trasladarlas a la plataforma. Y de igual manera ya también había vencido la síncrona número 7, que venció el día de ayer. Entonces ya más tardar durante el transcurso de estos próximos días, estaría pues avanzando con la calificación de esta actividad 7 y de la tarea 2 que entreguen mañana para tratar de ir al día y no acumularnos, ¿verdad? Con las actividades. Les doy ese aviso, ¿verdad? Para que ahí lo tengamos en cuenta. Todavía nos falta subir una nota y ya con la de ayer pues ya se nos hacen dos pendientes de subir a plataforma, más la de la tarea que entreguen el día de mañana. Después de la última tutoría semanal que tuvimos antes de la Semana Santa, recibí ya los grupos, ¿verdad? Por medio del correo, otros me cayeron o me llegaron por medio de WhatsApp. Entonces creería que ya todos lograron organizarse para el proyecto de investigación. Si hay inquietudes sobre ello, más adelante las podemos abordar, ¿verdad? Cuando lleguemos a la parte ya del cierre. Pero de momento, pues vamos a tratar de compartirles pantalla para poder iniciar con el desarrollo de esa tutoría. Solamente voy a preparar la presentación. Vamos a tenerla en pantalla para poder dar inicio con la agenda de esta noche. A ver. Muy bien. Ahí la tenemos ya. Ahorita les comparto. Me confirman cuando ya puedan ver esa pestaña. Ya se ve, Lick. Vaya, excelente. Entonces, como saben, pues estamos ya en la tutoría semanal número 8, ya retornando del periodo, como decía, entre comillas, vacacional, por las múltiples actividades que hubo durante estos últimos días. Pero aquí estamos nuevamente ya retomando esta nueva actividad, ¿verdad? Esta nueva tutoría para continuar con el desarrollo de esta unidad número 3. Y ahora vamos a ver como tema principal, ¿verdad? Los elementos básicos del currículo. Y como lo hacemos en cada tutoría que abordamos, siempre vamos a iniciar con una breve reflexión, esta vez de Ramón Gallegos, que nos dice lo siguiente: debemos incluir en el currículo educativo la felicidad como nuevo aprendizaje. Construir escuelas felices es nuestro trabajo. De repente puede ser o puede parecer confuso la reflexión, pero a la vez debemos comprender de que como futuros docentes, como encargados de esta área de la matemática,
debemos colocar todo nuestro empeño siempre para que las cosas salgan de la mejor manera. No perturbar como tal al estudiante, que es uno de los, por decirlo así, errores del pasado, ¿verdad? Errores que se cometían en tiempos pasados, humillar al estudiante porque no respondía a una pregunta y múltiples sucesos que pasaban, ¿verdad?, en las instituciones educativas, cosas que han ido cambiando poco a poco, y esa es la idea, que el estudiante se sienta bien en las instituciones de educación para lograr, ¿verdad?, un buen aprendizaje. Entonces dejamos esta reflexión para ustedes, ¿verdad?, para que la tomen en cuenta, para que la pongan en práctica dentro de las aulas y podamos ser, ¿verdad?, los que logremos llevar al estudiante más allá siempre de sus propias metas. Muy bien. Continuando, acá tenemos una pequeña actividad, ¿sí? Que lo que nos dice es, eso como un sondeo previo, es escribe un elemento de la estructura del currículo. Y bueno, ahí se nos quedó cortada la palabra, ¿verdad? Y describe qué significa. Entonces, vamos a compartirles ese tablero para ver si ustedes pueden comentar, ¿verdad? Esa es una presentación elaborada en NIRPOS. Ya ustedes han tenido un acercamiento con esta aplicación. Entonces, esperamos que logren ustedes entrar. Les voy a compartir acá por chat, por mensajería, el enlace, y me confirman si logran ustedes entrar. Menos uno o dos que logren entrar, pero la idea es lograr participación y me dicen si también pueden editar. Entonces, o responder, ¿verdad?, a las inquietudes que hay acá. Entonces, ahí está compartido. Vamos a esperar acá que ustedes intenten ingresar. Si están desde la computadora, se les va a hacer más fácil. Vamos a ver. Aquí es donde me va a ir mostrando si ustedes van logrando entrar a la actividad. De momento creo que todavía no ha logrado ingresar nadie, pero ahí vamos a esperar a darles tiempo. Lick, Hola, Alexis. fíjese que yo ya traté de ingresar, pero no tiene habilitada la opción de escribir. Vaya, vamos a ver, creo que sí, creo que cuando intenté compartir el tablero, nos dio copia o envía un enlace a un tablero de solo lectura, solo como lectura se nos ha copiado. Eso le iba a decir, licenciado, que en lo personal solo me aparecen instrucciones. Sí, no puedes verlo, ¿verdad? No pueden editarlo, más bien. No, no se puede. Vaya, vamos a intentar otra cosa entonces. Vamos a dejar de compartir un momento para intentar compartirles. Vaya, vamos a ver. Vaya, les voy a compartir otro enlace y me dicen si ahora ustedes pueden, aunque creo que no va a funcionar porque creo que como tablero se los va a anexar. Aunque intenten ahí ahorita con ese otro enlace. A mí me pide iniciar sesión, Lick.
Sí, es que sí les va a pedir iniciar sesión con sus cuentas institucionales. Creo que todos tienen cuenta institucional cuando crearon sus cuentas NIRPO la primera vez que hicieron una actividad, ¿verdad? Vamos a darles un breve espacio a algunos ahí para que intenten entrar. Si no les funciona, me dice que vamos a intentar de otra manera. Adelante. Licenciado, a mí lo da parte de la portada, me parece que usted estaba presentando. Escribí mi nombre e ingresé y lo de la portada me apareció. ¿Te apareció la portada? Sí, igual a mí. Vaya, ¿podés avanzar en la portada? Porque aquí ya me aparece, perdón, me aparece Alex, Claudia, Diana, Luis y aquí han puesto con un carnet DM24007. No se puede avanzar. No, ustedes no pueden avanzar. Solamente 2 páginas aparece, licenciado, la portada y una en blanco. Y una en blanco. No los deja continuar. A pesar que, sí, por aquí incluso me apareció alguien más. Glenda entró ya. ¿No les permite avanzar? ¿No les aparecen? Vamos a ver, permítanme, voy a compartirles pantalla. Licenciado, Hola. creo que usted acaba de moverla, ¿verdad? Porque me apareció Ah, la frase de reflexión. muy bien. Entonces, Pues sí, 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 eso quería probar, por ahora las moví, porque como es participación en vivo, o sea, nosotros cuando yo entro a la presentación, ingresé como presentación en vivo. Entonces, ahorita estoy en la portada y esa es la que les aparece, ¿sí? sí, licenciado. Va, luego me muevo a la primera y aquí aparece el listado. Tenemos a Claudia, Luis, Alex, Diana, DM, Giovanni, Glenda y Araceli. ¿Sí? ¿Logran ver esa lámina? ¿Y les aparece a ustedes? No, Liga, a mí solo me da la bienvenida esperando que usted comience la lección, dice. Ah, va, muy Eso bien. me acaba de aparecer a mí también. Excelente. Como digamos, por decirlo así, el administrador de la presentación, por decirlo así, soy yo. Entonces, ustedes han entrado como invitados, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. Ahora sí pudimos avanzar. Muy bien. Nos vamos a ir hasta eh, la lámina. Bueno, aquí ya me ubiqué en la lámina número 4 y justo yo aquí puedo ver todos los que ya entraron. Ahora, pregunta, ¿ya pueden ustedes, ya les apareció esta otra lámina, la lámina número 4? Ahorita sí, al menos a mí ya me aparece para poder escribir. Muy bien, entonces, vaya, ahora, ¿qué es la idea ahorita inicial? Les voy a dar 5 minutos para que ustedes escriban un elemento de la estructura del currículo y lo expliquen así brevemente en unas 2 o 3 líneas. Acá ustedes pueden compartir lo que piensan y se nos va a ir almacenando, ¿verdad? Aquí vamos a poder ir viendo las participaciones. Creo que una dinámica sí ya la hicimos en las primeras tutorías, utilizando siempre esta aplicación de NIRPO. Les voy a dar 5 minutos para que nos den su participación respondiendo a esta pregunta, escribiendo la estructura, un elemento de la estructura del currículo y describiendo, ¿verdad?, qué consiste esta estructura. Les dejo el espacio, vamos a apagar el micrófono un momento para que ustedes puedan realizar su aporte y luego vamos a discutir un poco acerca de los elementos principales que tenemos o que les voy a mostrar en la siguiente lámina.
quiero ver por ahí un mensaje de José. No hay problema, José. Se comprende que no pueden ir, ¿verdad? Escribiendo mientras van conduciendo, así que no hay problema por ahorita. Va muy bien, Esteban, no hay problema tampoco. Ahí lo importante es que estén siempre pendientes, ¿verdad? De la clase por el momento.
Vaya, muy bien. Veo que ya varios hicieron sus aportes, ¿verdad? Y podemos ir dando lectura a algunos de ellos. Vamos a comenzar con el aporte de Araceli, que nos dice los objetivos del aprendizaje. Son declaraciones claras y específicas que describen lo que los estudiantes deben saber, comprender o ser capaces de hacer al finalizar un proceso. Bastante acertado, Araceli. Alex también concuerda con Araceli en el detalle de los objetivos, que muestran el fin que desea cumplir al finalizar una materia. Leslie se enfoca en los ejes transversales, dice, ya que se abordan temas de inclusión y el desarrollo sostenible. Muy bien, Leslie. Luis retoma, al igual que Alex y Araceli, los objetivos, que se refiere a lo que se espera que los estudiantes logren en el año escolar en términos de conocimiento y habilidades. Claudia se enfoca en los contenidos, que es el conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos, los cuales son necesarios para el desarrollo de las competencias. Muy bien, Claudia. Giovanni también se enfoca en los objetivos como el logro de los estudiantes basados en conocimientos y habilidades que se adquieren en el año. Diana nos habla de los criterios de evaluación, que se valora la capacidad de aplicar conocimientos, argumentar y justificar resultados, como la evaluación formativa y continua. Muy bien, Diana. Glenda nos habla del conjunto de elementos que van de la mano, comenzando desde los objetivos, contenidos, estrategias y metodologías que le permite al estudiante comprender el aprendizaje en su rendimiento académico. Bastante acertados cada uno de los comentarios y aportes que han hecho de cada uno de ustedes, centrados en un más del 50% en los objetivos, que lo menciona Araceli, Alex, Luis y Giovanni, enfocados en esa parte. Diana involucra los criterios de evaluación, Leslie los ejes transversales, Claudia el contenido, y Glenda nos da un conjunto general, ¿verdad?, de los elementos de la estructura del currículo. Ahora que ya hemos participado, ¿verdad?, y hemos dejado nuestro aporte, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya entonces ustedes ahorita comprenden los elementos del currículo. Veamos a continuación la siguiente dinámica. Fíjense bien, acá tenemos 10 puntos en específicos. ¿Qué es lo que ustedes deben determinar acá? Vea, fijémonos bien en lo siguiente. Los objetivos, para que tengamos la idea de qué es lo que queremos hacer acá. Alguien que me diga, ¿qué es lo que logramos con los objetivos? Acá está parte de lo que ustedes mencionaban. Entonces, ¿qué logramos con los objetivos? Los objetivos, fíjense bien, para darles la idea. Los objetivos, voy a hacer clic sobre ellos. Es lo que se va a enseñar, es la forma en cómo se mide el aprendizaje, es lo que se espera lograr, son los valores y actitudes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de estas 4 que mencioné podría ser? ¿Con cuál va de la mano los objetivos? Lo que se espera lograr. Con lo que se espera lograr. Entonces, esta dinámica es como cuando estamos descubriendo figuras, por ejemplo, figuras iguales. La idea es contrastar una imagen con la otra y ver si tenemos éxito en ello. ¿Pueden ustedes hacer la selección también de manera individual de cada uno de estos puntos, de cada uno de estos recuadros? Traten de unir objetivos con lo que se logra esperar y me dicen si le guarda el resultado. Solo tienen que hacer un clic sobre cada una de ellas. A mí sí me lo guardó, licenciado. Muy bien, entonces la idea en general acá, vale, voy a dar un minuto. En este minuto quiero que descifren cuáles son los 5 pares que ustedes deben de contrastar en estas 10 figuras, en esos 10 cuadros de los elementos básicos del currículo. No, intentemos juntar las diferentes pares, ahí los que están dentro de la de Nearpod pueden intentar realizar estos pares, cada uno de estos pares. Me van poniendo una señal por ahí cuando ya hayan juntado los 5 pares.
Claudia ya, Diana ya, muy bien. Ya terminaron 2. Luis, muy bien. Luis ya terminó. Tenemos 3 ya finalizados. Licenciado, disculpe, ¿cómo es que vamos a hacer eso? Solo es como seleccionar 2 y ya se van a, como lo que Sí, concorda con los si los casos. 2, vaya, si los 2, Araceli, que unís, vaya, así por ejemplo yo hice clic sobre objetivos y lo contrasté con que los objetivos es lo que se logra esperar. Entonces, hago clic sobre objetivos y clic sobre lo que se logra esperar y me guarda la selección. Luego busco otro criterio de los elementos básicos. Por ejemplo, el contenido. ¿Qué espero con el contenido? ¿Con cuál lo contrastarías, Araceli? Voy a hacer clic sobre contenidos. ¿Con cuál lo contrastarías, Araceli? Con los contenidos, siento que sería con lo que se debe de enseñar. Con lo que se debe enseñar. Vamos a hacer la prueba. Si está correcto, me lo va a pintar en azul. Si no, me va a trazar una X que es incorrecto. Injustamente, ¿ves? Entonces es la dinámica, ¿sí? Ir seleccionando los pares. Por eso les decía, vamos a tratar de ir corrida de la cada diapositiva para intentar esto precisamente, que logremos hacer la dinámica, la diapositiva, la presentación de esta noche. La evaluación, por ejemplo, vamos a ver, Luis, la evaluación. ¿Qué esperamos con la evaluación? ¿O qué es lo que buscamos? Sería, licenciado, cómo se mide el aprendizaje. Muy bien. Acá lo tenemos. Alexis, las estrategias, ¿con cuál lo contrastaríamos? ¿Cómo se enseña? Muy bien. Y por ende, ¿qué nos queda? Que los ejes transversales vienen siendo los valores y actitudes de la forma en cómo se debe enseñar. Muy bien. Acá teníamos los 5, algunos de los elementos básicos del currículum. Entonces, vamos a continuar por acá. Muy bien. Varios lo realizaron, de hecho, por lo que se logra visualizar desde acá. Ahora bien, ¿qué es lo que continúa acá? Vamos a hacer esta parte un tanto participativa. Básicamente hay 11, a ver, están todos conectados, con excepción de José y Esteban, que de momento no pueden participar, pero el resto sí puede participar. Entonces, vamos a hacer dinámico, vamos a hacer lo siguiente. Cada lámina a la que vayamos llegando, uno de ustedes le va a dar a lectura una breve explicación de lo que comprende de la diapositiva y vamos a continuar a la siguiente. Claro, retroalimentando ya yo de manera personal también los diferentes puntos que vamos a ir viendo de los elementos del currículum. Entonces, no tengo ruleta activa, pero sí puedo irlos eligiendo uno a uno para tratar de ir haciendo esto un poco dinámico. Vamos a darle, en primer lugar, ¿verdad? Le vamos a asignar esta lámina a la compañera Claudia para que nos dé lectura de lo que observa en esta lámina y una explicación, una breve explicación de lo que comprende de el elemento de los objetivos dentro de un currículum. Claudia, te dejo la palabra para que nos des lectura a la lámina y una explicación de ella. Gracias, está bien. Dice objetivos. Es el comportamiento observable esperado en el alumno como resultado de un proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje. Tiene un carácter planificador, orientado al logro de capacidades específicas. Representa una intención educativa que guía el uso de contenidos metodológicos y metodologías, perdón. Cuando nos dice que es el comportamiento observable esperado en el alumno como resultado de un proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje, esa es una parte de lo que debería ser los objetivos, ¿verdad? Poder evaluar, identificar, ¿verdad? Los comportamientos, si realmente estamos obteniendo resultados
con los contenidos que se están dando, ¿verdad? También cuando dice tiene un carácter planificador orientado al logro de capacidades específicas, pues los contenidos están orientados a un resultado, ¿verdad? Que se va a lograr si se logran los objetivos deseados. Al final, mediante las evaluaciones se puede determinar si los objetivos se han logrado o no. En este caso también dice que representa una intención educativa que guía el uso de contenidos y metodologías. Todo es como todos esos elementos están entrelazados, ¿verdad? Pero los objetivos son los que nos van a guiar cómo trazar las estrategias, cómo trazar también los contenidos y las metodologías orientados a poder cumplir con dichos objetivos. Y algo que agregar es que básicamente toda nuestra vida incluso se basa en objetivos como tal. Como personas tenemos objetivos. Como profesionales tenemos objetivos. Ahora bien, cuando hablamos de objetivos directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los puntos más delicados que como docentes nos vamos a enfrentar. Redactar un objetivo pareciera fácil. Cuando uno, por ejemplo, en asignaturas como metodología de la investigación, le dicen redacte los objetivos, utilice verbos. Verbos terminados en ar, er, ir, por decir algo. Aparentemente se torna fácil. En un proyecto de investigación, cuando uno crea objetivos, esos objetivos son la base de todo el trabajo que se va a llevar a cabo a lo largo de todo, por ejemplo, un proceso de investigación. Y no me debo salir de esos objetivos. Cuando yo formulo objetivos para enseñar en un grado, para enseñar en mi aula, debo de saber que no debo abandonar nunca esos objetivos, porque son los que al final me van a dar un resultado. Si yo me salgo de los objetivos, el resultado por ende no va a ser el esperado. Entonces no va a haber cumplimiento de ellos. ¿Quién tiene la responsabilidad? Si yo me salí de los objetivos, soy yo la persona responsable de no haber logrado el cumplimiento de ellos. Entonces, los objetivos es para ver hacia el futuro, ¿sí? Los objetivos normalmente se redactan de tal forma de tratar de comprender qué es lo que yo espero lograr con ellos. Por eso muchas veces se nos pide siempre no más de 3 objetivos específicos, pero también muy detallados para que logremos precisamente lograr el cumplimiento de ellos. Lograr o no lograr, porque no siempre vamos a lograr el 100% de los objetivos cumplidos, pero sí un buen porcentaje de ellos, siguiendo, claro, la intención educativa, que no debemos abandonar cuando se redactan estos mismos. Bien, entonces, objetivos como primer punto. Estos objetivos educativos, vamos a ver, buscan formar al alumno. Voy a ayudar yo con esta parte. Buscan formar al alumno de manera integral. Entonces, el objetivo debe ir inclinado o orientado a la forma integral del trabajo. Dentro de las capacidades que hay que desarrollar tenemos las cognitivas, las expresivas. Esas son muchas veces se tornan difíciles de lograr, especialmente en grados pequeños. Hablando de lenguaje oral y escrito, la parte de la motricidad, afectivas y de inserción social. Programas como el de la primera infancia trabajan mucho en estos objetivos, especialmente una de las que se enfoca bastante es la inserción social. Les pregunto, para quien me quiera contestar, en un grado de primera infancia, por poner un ejemplo, de 2 años, un inicial 2, niños de 2 años, donde hay, pongamos inicial 3, vamos a ampliar un poquito más, de inicial 3, niños de 3 años, donde, por ejemplo, un niño vive solo con sus papás, pero el otro niño,
convive con otro hermano o primos a su alrededor, se le va a facilitar, a quién de los dos se le va a facilitar la inserción social? ¿Al niño que vive solo con sus padres o al que vive o convive con otro hermano o primos? Al que tiene más, un círculo familiar más amplio, sobre todo niños de su edad. Es correcto. Ellos son los que se les va a lograr más fácil o se van a poder incorporar de una manera social más rápida. Pero ¿qué pasa con el otro niño que vive solo? Va a ser más difícil, pero si el objetivo está bien planteado, entonces el maestro a cargo va a lograr la inserción social también de ese niño. ¿De qué manera lo va a hacer? Basándose en objetivos. Eso va a ser lo principal, basándose directamente en objetivos. Entonces, el sistema educativo no se limita solo a contenidos académicos. ¿Sí? No se trata solo de enseñar un tema allá, sino buscar el desarrollo completo de la persona. Por eso en los niveles actualmente hasta primer grado son esos los que se utilizan. Ya en grados como primer grado ya no existen todo el conjunto de materias normales que se veían antes. Porque lo que busca el programa es cumplir con parte de estos objetivos. ¿Sí? Eso es lo que busca en realidad, o al menos eso es lo que se cree que puede llegar a buscar. Tratando de desarrollar al niño desde una etapa temprana. Y es que eso es lo importante. Porque vaya, solo imaginémonos en los niveles de educación público. Asignaturas como inglés enseñándose desde séptimo grado. Asignaturas como informática enseñándose desde primer año de bachillerato. ¿No creen ustedes que un niño, una niña, no va a aprender rápido el inglés, no va a aprender rápido sobre computación si se le enseña, por ejemplo, desde Kinder 4? Sí va a aprender. Claro, no se trata de que va a aprender a utilizarla, no, pero al menos empezar a identificar, que logre identificar, desarrollar la parte de las motrices, las partes cognitivas, que logre identificar, este es un mouse, por ejemplo. Entonces, eso es lo que busca también. No solamente el hecho de desarrollarlos a nivel de contenido, sino también al desarrollarlos como personas. Y esa debe ser la visión de aquí en adelante, no cambiarla y siempre colocar los objetivos con base a estos dos puntos. Desarrollo de contenidos, pero también desarrollo completo de la persona en el entorno social. Vamos a pedirle ahora a Alexis, vamos a ver, Alexis, te vamos a dejar esta lámina, que nos des la lectura de esta nueva lámina y nos des tu punto de vista de lo que comprendes de lo que tenemos acá. Perfecto, licenciado. Dice tipos de objetivos y su organización. Tipos principales. Los generales de etapa, lo que se espera al finalizar cada etapa educativa, preescolar, primaria, secundaria. Objetivos generales de área, lo que se espera en cada área curricular al finalizar la etapa. Organización progresiva, los objetivos de secuencia por ciclos, niveles y unidades didácticas. Se adaptan a través de un proceso de adaptación curricular, asegurando el cumplimiento mínimo de los establecidos por etapa. Yo creo que en este caso habla de, como usted mencionaba, objetivos similares, ¿verdad? A la metodología de la investigación, en donde se plantea un objetivo general, de los cuales se desprenden los objetivos específicos. En este caso, el objetivo general sería el de etapa, el de ciclo, ¿verdad? Objetivos de, por ejemplo, que se esperan lograr en primer ciclo, en segundo ciclo, en tercer ciclo, en bachillerato, y luego cada materia que se imparte dentro de esos ciclos
tiene sus propios objetivos, ¿verdad? Ahora, de los objetivos de cada materia, por cada grado, aparecen los objetivos por unidad, ¿verdad? Yo consideraría que quizás serían los objetivos más específicos que caberían dentro de la organización progresiva, ¿verdad? Es decir, cada unidad que se desarrolla en una institución educativa en cada materia, pues busca cumplir con cierto objetivo y ese contenido busca cumplir con otro objetivo, con otra meta que se ha establecido en el grado. Y esos objetivos buscan cumplir los que se han establecido para ese nivel, ¿verdad? Bueno, al menos así lo entiendo yo. Y de hecho estás bastante acertado en tu aporte, Alexis. Muchas gracias. Porque básicamente eso es, ¿sí? Alexis lo ha definido muy claro. Más que todo la parte de la organización progresiva. Porque va por ciclos, niveles y unidades. Tiene que ir bien detallado. Y todos también de la mano. Cada unidad tiene objetivos. ¿Sí? Cada nivel también los tiene y cada ciclo también los tiene. O cada año educativo, por decirlo así. Cada año tiene sus objetivos. Por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo de la asignatura de matemática para este año? Podría ser aumentar el promedio en la prueba de avanzo, por ejemplo. ¿Cuál sería entonces por cada nivel y cuál sería por cada unidad? Todo tiene que ir de la mano para lograr precisamente cumplir con ese objetivo. Vamos a pedirle ahora a Luis que nos ayude con la parte de contenidos. La lámina número 9. Está bien, licenciado. Nos dice, definición amplia. Conjunto de saberes organizados culturalmente que integran capacidades, destrezas, valores, actitudes, conceptos, hechos y métodos. Definición estricta. Estructura básica de una ciencia en su vértice teórico-práctica. Finalidad. Son el medio para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Clasificación de contenidos. Conceptuales, hechos, conceptos, principios. Procedimentales, procedimientos, técnicas, estrategias. Y actitudinales, actitudes, valores y normas. Bien, yo lo que logro entender, como lo veníamos platicando y planteando en la tarea, es que los contenidos nos ayudan, digámoslo así, a lo que se debe enseñar al estudiante. Entonces, digámoslo así, tomando cada etapa. Entonces, según llevando una continuidad para cada etapa. Por lo menos lo de que como se decía, lo que se enseña a primer grado, entonces se lleva una continuidad para también le va a servir para lo desde segundo, tercero, así. En la tarea se nos hablaba de educación media. Entonces ahí los contenidos que mirábamos en educación básica se nos van a abrir para ayudarnos a entender los contenidos de educación media. Entonces, los contenidos van en una etapa. Entonces, por etapas, perdón. Entonces, se clasifican en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales, como ahí lo menciona, es la teoría. Entonces, los procedimentales son de la forma que el docente va a enseñar a los estudiantes. Entonces, y las actitudinales son las actitudes que se espera entonces lograr o sí, obtener por medio de a los estudiantes. Y es que como lo mencionaba Luis, la forma en cómo se clasifican los contenidos son los que nos llevan directamente a tratar de comprender de lleno cómo enseñar diferentes temáticas. Todo tiene que llevar un orden y como lo mencionábamos en el punto anterior acerca de los objetivos deben de ser muy, muy específicos al momento de ser, para poderlos aplicar de una buena manera. Luego viene la parte de la clasificación de los contenidos.
porque solo démonos cuenta el conceptual. Un programa de matemática de una manera conceptual debe ser explicada muy a detalle y de una forma secuencial, de tal forma que al llegar a un contenido en otro grado superior ya tengamos la base en el grado previo, o al menos esa es la idea en general. El procedimental, las técnicas que vamos a utilizar, qué estrategia es la más adecuada para poder enseñar al estudiante, y es que en eso se basa básicamente. Cada docente tiene una estrategia distinta. ¿Cuál es la mejor? Cada docente tiene su forma de explicar, pero también cada estudiante tiene su forma de aprender. Y ahí podría haber un contraste o no, pero recordemos que el final del recorrido es el cumplimiento del objetivo. Y el cumplimiento de este no es solo aprobar, no es solo pasar de grado, pasar la materia, sino llevarme el conocimiento. Y el actitudinal, ¿verdad? Que ya Luis nos lo mencionaba bastante detallado acerca de los valores, las normas, las actitudes que debemos de tener al momento de afrontar también cada una de las asignaturas, cada uno de los objetivos que estamos en cumplimiento de acuerdo al contenido que tenemos presente. Entonces, ya empezamos a tocar la parte del contenido. Vamos a avanzar a la siguiente lámina y le vamos a pedir en esta vez a Araceli que nos analice esta lámina, que nos analice la información que tenemos acá acerca siempre de el elemento básico del contenido. Te doy la palabra, Araceli. La leo igual, perdón. Podés leerla o irla explicando bloque a bloque, ¿sí? Por ejemplo, bloques de contenido, ir tratando de explicar como lo han hecho también tus compañeros. No Okay. solo lectura como tal, sino irlo explicando detalle también. Ok. Bloques de contenido, unidades coherentes por área curricular que se complejizan de forma cíclica, y progresiva. Y menciona sobre las relaciones entre bloques que deben de estar conectadas, no aisladas, y la importancia del enfoque triple que menciona el saber, conceptos y organización y aplicaciones de la realidad, el saber hacer procedimientos para actuar y procesar, saber ser, actitudes y valores que guían el comportamiento, relación jerárquica, qué bárbaro, conceptos de hechos a principios y procedimientos de estrategias técnicas, actitudes de normas a comportamientos observables. Vale, muy bien, ahora Araceli, ¿qué nos puedes o qué comprendes de esta parte que nos acabas de leer, de compartir? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿a qué se refiere la relación entre bloques? ¿Qué me puedes decir? Hola. Hola, sí, aquí estoy. Estoy analizando, pero, o sea, no hay cómo hacer la conexión para darle la explicación de qué. Vale, entonces vamos. Muy bien, vamos con el apoyo entonces. La matemática como tal lleva su complejidad. Y recuerdo que en la última tutoría yo les decía, no le van a enseñar a un niño a restar si no le han enseñado a sumar. No le van a enseñar a dividir si el niño todavía no ha aprendido a multiplicar. O no le van a enseñar a sumar si los niños todavía no han aprendido los números. Esa es la relación entre bloques. Todo debe de ir conectado y partamos de elementos básicos como las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. Llegamos a un grado superior. No le voy a enseñar a un niño potencia si no le he enseñado a multiplicar.
No les voy a enseñar radicales si no le he enseñado acerca de las potencias. Todo lleva una conexión. Y no solo eso. Las diferentes ramas de la matemática, todas llevan una conexión como tal. Partamos de un elemento básico, por ejemplo. ¿Ustedes conocen el famoso teorema de Pitágoras? Muy bien. Entonces, vaya, comencemos con algo tan detallado. Muy bien. El famoso teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Muy bien. ¿Qué es esa fórmula? ¿Es o no una ecuación? Díganme ustedes, ¿es o no una ecuación el teorema de Pitágoras? Que tiene una incógnita. Si yo conozco dos lados, tanto el cateto opuesto como el adyacente, pero desconozco la hipotenusa, ¿es la hipotenusa mi incógnita, sí o no? Por decir algo. Ese es un ejemplo particular. Es una incógnita. Entonces, si yo quiero aprender, muy bien, ahí no voy a hacer después de fórmula, yo ya conozco una fórmula, muy bien. Entonces, ¿estará o habrá una relación este tema del teorema de Pitágoras con la resolución, por ejemplo, de una ecuación lineal? ¿Un sistema de ecuaciones lineales con una incógnita? ¿Habrá alguna conexión entre una y otra? ¿Qué piensan ustedes? Sí, eso es el teorema de Pitágoras es una ecuación, ¿verdad? Es correcto. Y por ende debo de también conocer un poco acerca de qué, de las ecuaciones, al menos la base de ellas. Entonces, ¿qué es la relación entre bloques? Es precisamente eso. Conexión entre los temas. No dar un tema aislado de otro. ¿Sí? No se debe dar un tema aislado de otro. Además, hay una importancia del enfoque triple, que es el saber hacer y el saber ser, que se basa en el primer punto, en los conceptos que organizan y explican la realidad, el saber hacer, que son los procedimientos para actuar y resolver, ojo, la organización de la realidad y el procedimiento para actuar. Va una conexión en el enfoque triple, además del saber ser, que son las actitudes y valores que guían el comportamiento. Al final todo se resume en cómo yo voy a actuar ante una situación, pero el enfoque triple lleva ambas cosas de la mano. Además, para comprender la forma progresiva de un contenido, toda esta lleva una relación que parte de un concepto. Si yo voy a enseñar, por ejemplo, vamos a ver, vamos a colocar un elemento sencillo. Si yo voy a enseñar los sistemas de ecuaciones de grado 2, primero voy a explicar en qué consiste y voy a mostrar cuál es la fórmula, la famosa fórmula de la ecuación cuadrática. Luego voy a enseñarles mediante procedimientos, aplicando estrategias, cómo se resuelve una ecuación de grado 2 utilizando la fórmula cuadrática. Y a partir de ello voy a terminar los comportamientos que se observan mediante la aplicación de estos procedimientos. Esa es la relación jerárquica y ese es el orden que se debe de llevar. Definición, desarrollo de problemas y observar la actitud. ¿Está o no aprendiendo el estudiante? Soy yo como docente quien lo va a determinar. Entonces, esa es la relación jerárquica y eso es la relación entre bloque, sabiendo que en un programa de un grado voy a tener diferentes áreas. Voy a tener desde aritmética, voy a tener álgebra y voy a tener posiblemente una unidad de estadística y una unidad de geometría, que casi siempre, como lo mencionaban en una de las tutorías, el programa de informática queda al final. Perdón, el de geometría queda al final. Pero
¿Por qué queda al final? Porque necesita llevar una conexión con los temas previos, ¿sí? Por eso habla de la relación que debe de existir entre cada bloque o entre cada unidad, llamémosle de esa manera. Continuamos a la siguiente diapositiva y le vamos a pedir a Glenda que nos ayude explicando en qué consiste la parte de las estrategias, que es el otro elemento básico del currículo. Glenda, te dejo la palabra para que puedas colaborarnos con tu participación. Buenas noches, Lick y compañeros. Mucho gusto. Estrategias, forma global de desarrollar los principios metodológicos que se refiere a cómo nos relacionamos con los estudiantes en el aula. Tipos de estrategias, directiva o no directiva, según el grado de control del docente, globales o analíticas, según el nivel de complejidad y organización, expositiva o de indagación, según el rol del profesor, cómo hace su transmisor o mediador en el aula. Muy bien, cuando hablamos de estrategias, pues ya la palabra lo indica. Se refiere a cómo el docente se va a relacionar con los estudiantes. En forma global, si tiene a cargo más grados, cómo él va a ir midiendo sus contenidos, metodologías, si son directivas o no directivas, ¿verdad? Esto se refiere cuando tiene la participación abierta para que los estudiantes puedan expresarse e indagar lo que ellos no pueden entender, y así pues de esta manera ayudarle a tener un conocimiento más previo de lo que es su aprendizaje. Y lo que se refiere a expositivas o de indagación, pues en cómo el docente le va a dar los medios para que el alumno pueda dar una leída a lo que son sus contenidos, o si lo manda a buscar cosas, ¿cómo le quiero decir? Contenidos a través de los métodos de tecnología que tenemos actualmente. Y de esta manera pues va a ser un transmisor y va a permitir que el estudiante pueda tener un aprendizaje cognitivo. No sé si estoy en lo correcto. Bastante acertada tu participación, Glenda. De hecho, esa es la idea. Y solo fijémonos bien, cuando hablamos de estrategias, habla de la metodología que se va a utilizar. ¿Cómo podría un docente en matemática plantear su estrategia? Una de las ideas, por ejemplo, la metodología participativa en la matemática es una de las estrategias fundamentales al momento de la misma enseñanza. ¿Cómo puede funcionar esta parte de un método participativo? En primer lugar, por ejemplo, ya planteamos el tema, dimos su concepto, explicamos un ejemplo, pero ahora vamos a ver si el estudiante ha comprendido mediante los ejemplos cómo se desarrolla un problema. Un método muy utilizado por los docentes sigue siendo pasar a los estudiantes a la pizarra. ¿Por qué razón? Sigue sucediendo, y más ahora con la implementación o con el auge más bien de la inteligencia artificial, dejar una guía de ejercicios a un estudiante que me la traiga a la próxima clase ya no funciona. Ya no es un eje para determinar si en realidad el alumno ha aprendido o no. Ya no es un parámetro. ¿Por qué no es un parámetro? Uno, pudo haber utilizado una inteligencia artificial para su solución. Dos, alguna aplicación de resolución de problemas. Tres, esto existió también antes y todavía lo sigue existiendo. Le pago a alguien para que me resuelva una guía de ejercicios. Entonces, no es un parámetro. Entonces, ¿cómo busco la estrategia de enseñanza y a la vez
de conocer si el estudiante en realidad ha aprendido o no. Una de ellas es pasarlo a la pizarra. Si estamos en una clase presencial, entonces pasa a la pizarra, le doy el problema, resuelve el problema ante la mayoría de estudiantes, y ahí se determina si o no el resultado está correcto. Vamos a ver, por acá nos hacen una pregunta, acá por el chat. Luis, vamos a ver, Luis nos dice, a ver, ¿y los docentes que recomiendan a los estudiantes utilizaría? Fíjense que esto es complejo, porque lamentablemente se da precisamente que el docente recomienda utilizar inteligencia artificial cuando no debería ser así, porque entonces estamos bloqueando el aprendizaje del estudiante. Se va a acomodar a una herramienta y cuando llegue a la realidad no va a poder elaborar o no va a poder realizar X o Y actividad. Vamos a ver, por ahí Alexis nos ha levantado la mano y también Araceli. Le vamos a dar la palabra a Alexis para ver qué nos puede comentar. Sí, con respecto a lo que menciona el compañero Luis, ¿verdad? Pues la verdad es que en el área de matemáticas es bien complicado utilizar inteligencia artificial, de verdad, porque hay áreas de la matemática en donde la inteligencia artificial no logra realizar los análisis lógicos que necesitan. Tal es el caso de la geometría, ¿verdad? Las construcciones que se hacen a veces de segmentos de recta y de trazos de líneas o de segmentos para poder llegar a una resolución de un ejercicio, una inteligencia no es capaz aún de resolverlo, una inteligencia artificial. Quizás en un futuro sí. Ahora, en ese sentido, es bien complicado porque el estudiante se lo diga a uno o no se lo diga, siempre la va a usar. Ahora, lo que yo sí personalmente hago, ¿verdad? Es decirle a los estudiantes, miren, para matemáticas no les va a funcionar. Primero porque se da un problema, ¿verdad? La inteligencia artificial devuelve la resolución de ejercicios en código látex. Y ellos, como por su nivel educativo, ellos creen que solo es ir a copiar, ¿verdad? Ya me resolvió la vida. La inteligencia artificial, le voy a poner al profesor el código látex, ¿verdad? Entonces, y ahí ellos mismos se echan de cabeza. Ahora, entonces por eso uno les dice, ¿verdad? Miren, no utilicen una inteligencia artificial en esta materia por ese hecho, porque, bueno, los vamos a descubrir. Sin embargo, bien difícil en esta actualidad que un estudiante no utilice una inteligencia artificial, porque hablando con compañeros de la institución donde trabajo, ellos dicen, no, es que yo no sé usar una inteligencia artificial, pero los niños sí saben utilizarlo. Entonces, en ese sentido, no es que uno promueva, porque personalmente les digo que traten de no usarlo. Sin embargo, ya al estudiante, pues como que se predispone ya de manera personal a hacer uso de las inteligencias artificiales. Y es que la inteligencia actualmente está al alcance de todo, básicamente. Y eso es lo que torna muchas veces complejo el decirle al estudiante, mire, no la utilice. Porque es notorio, como lo dice Alexis, es muy notorio. Aunque sea algo escrito, es muy notorio el uso de la inteligencia artificial. Adelante, Araceli, ¿qué nos querías comentar? Sí, yo quería comentar algo sobre eso, porque por ejemplo, cuando inicié el primer ciclo, no recuerdo qué materia llevaba, pero había una materia que me daba como mucho dolor de cabeza. Y lo que se mencionaba, yo fui una de esas que le dijo a un maestro que según yo, ¿verdad? O sea, para mí, mi respeto, el profesor lo veía yo bien así, y le dije, mire, profe, creo que me ayuda o me hace la guía. Yo no puedo, yo la verdad que ya intenté, ya me
quebré la cabeza haciéndolo y no puedo. Y a veces creo que son personas que voy a lo mismo, aunque el compañero Alexis mencionaba de que no se puede con la inteligencia artificial, de cierta forma he visto, por ejemplo, memes que bien comentado en internet, que hasta para usarla hay que ser inteligente. Porque me dijo ese día el profesor que no, que él esos ejercicios así eran muy complicados y que él ya no los hacía. Y que espérate, princesa, ya voy. Y me dijo él que con la inteligencia artificial, y yo, o sea, me quedé así, va. Pero dije yo, o sea, es como que quedarse siempre en un mundo tonto uno, porque, o sea, no va a aprender. Y a Araceli ha mencionado algo curioso, precisamente, porque como docentes, sea del nivel que sea, cuando algo no se puede hacer, es mejor ser sincero y decir, no puedo, pero voy a intentar, a mandarlos a hacer algo en inteligencia artificial. Primero, porque muchas veces la inteligencia sí puede llegar a resolver problemas matemáticos. Yo he hecho algunas pruebas después de las últimas actualizaciones que ha habido y como que comprende más. Sin embargo, muchas veces da un proceso que el docente no ha enseñado. Por ejemplo, los famosos sistemas de dos expresiones con dos variables. Hay 3 métodos. Si yo al niño le pido un método, pero él lo resolvió en una IA y me lo llevó con el otro método, es detectable que la utilizó y que de repente se la pudo haber resuelto correctamente, pero se vuelve notorio porque, como decía Alexis, copian y pegan. Hasta la explicación más detallada que nos coloca una inteligencia artificial, la copian y la pegan o la transcriben al cuaderno. Entonces, es un problema, es una ayuda, pero a la vez es un problema. Porque herramientas como la IA no pueden ni acomodar, o no deben más bien, ni acomodar al estudiante, ni mucho menos acomodar al docente. En una ocasión, mientras yo estudiaba mi carrera, un estudiante le pidió estábamos en el tema de integrales, le pidió al docente resolver la integral de la secante séptima de X. Y la respuesta fue curiosa, más similar a la de Araceli, con la diferencia de que entonces no había inteligencia artificial todavía. Esos problemas son muy difíciles y yo no los voy a evaluar. Respuesta simple. No se la quiso explicar y únicamente fue esa respuesta y ya. Entonces, no digo con esto que nosotros en general, o sea, ustedes muchos entiendo son ya profesionales en alguna carrera, otros quizás no, pero uno nunca lo va a saber todo y eso es cierto. De repente hay preguntas con las que uno se bloquea y de repente dice, bueno, nunca he visto esta parte, la voy a ir a revisar. Pero hasta para dar una respuesta, así como decía Araceli, hasta para usar una inteligencia artificial hay que tener cuidado o hay que ser inteligentes, y también como docentes para dar una respuesta al estudiante hay que ser también muy cuidadosos en lo que vamos a responder, porque muchas veces son respuestas que no deberían darse por parte de un docente, y este puede ser en cualquier nivel educativo, y son los cuidados que hay que tener. Entonces, por eso que... Adelante, Alexis. Sí, yo entiendo el punto que estamos tratando y que estamos tratando de hacer una apología contra el no uso de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Sin embargo, pues los hechos son hechos y no se pueden ignorar, y pues ahorita hay varios autoridades del Ministerio de Educación que le están dando mucha promoción al uso de inteligencia en el campo educativo, ¿verdad? De hecho, hace poco, no recuerdo cuál es el nombre porque mentiría ni el cargo, pero sí recuerdo que era una persona que es del Ministerio de Educación y estaba diciendo que pues era uno de los mayores promotores del uso de de la inteligencia artificial en el campo educativo, ¿verdad?
De hecho, pues a muchos docentes, los asesores pedagógicos lo que les dicen es que se utilicen las inteligencias artificiales para hacer las planificaciones de clase. Yo ya he hecho intentos, ¿verdad? Y le he dicho, dame una sugerencia sobre tal tema, quiero realizar una actividad para lograr este tipo de objetivos. Y hay modelos de inteligencia artificial que logran dar ideas muy significativas. Entonces, habría que quizás, igual, ¿verdad? La posición con respecto del estudiante al uso de una inteligencia artificial y es eso, o sea, yo encuentro una contradicción entre lo que nosotros decimos y lo que dice el ministerio, lo que promueven las personas dentro del ministerio, porque al menos yo estuve en una de esas capacitaciones que se dan para el uso de prompt en las inteligencias artificiales, de una señora ecuatoriana, y de repente, dentro de las personas había una cuenta oficial del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, ahí yo dije, o sea, aquí andan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo observar. Y es que en sí el uso de la IA no es malo. Pero como dice Alexis, se utiliza para retomar ideas. Y creo que todos lo hemos usado más de alguna vez ya a estas alturas. Más con las nuevas actualizaciones, nuevas inteligencias que surgen. Hay unas que realizan presentaciones y ahí te coloca toda la diapositiva según la temática que uno quiera y ya está, pues. De igual manera, informes, redacción de cartas, la planificación educativa, o sea, todo lo podemos encontrar ahí. Cuando la utilicemos, lo ideal es, y creo que quienes la han usado comprenderán este punto, es nunca copiarla textual, sino siempre, si se utiliza, hacerle cambios y adecuarla de acuerdo a nuestras necesidades. Claudia, adelante. Sí, licenciada, exactamente. Por ahí va orientado mi comentario, como algo que dijo Alexis, ¿verdad? Que pues al pedirle adecuadamente las cosas a la IA, posiblemente dé una idea bastante acertada a lo que uno necesita. Pero también es como que no solo copy-paste, ¿verdad? Sino que simplemente valorar lo que se ha recibido, esa idea, y juzgar, o sea, con un pensamiento crítico y racionalizando como nosotros queremos el resultado, o sea, llevarlo a nuestro contexto, si eso realmente sirve y si no, hacer las modificaciones respectivas. Pero como una idea, porque a veces, pues, siendo honestos, a veces andamos con la mente en blanco. No por diversas razones cotidianas, etcétera, puede que no tengamos idea de cómo ni por dónde empezar a hacer algo. Y esto nos dé una idea de una orientación, ¿verdad? Que es lo que debemos hacer, pero tampoco dejarle el control absoluto a una IA, solamente licenciado. Sí, es correcto. Y era lo que comentaba también, ¿verdad? Siempre hacer modificaciones, porque aunque la IA da ideas, pero cuando ya la adecuamos a nuestra realidad, pues ya nos sirve como una herramienta de apoyo, más no de resolvernos siempre cualquier problema. Creo que ese es el punto de inflexión al que hemos llegado, ¿verdad? El uso correcto, ¿sí? El uso correcto. Y retomar ideas si es necesario para su aplicabilidad. ¿Sí, Alexis? Creo que el uso correcto no debería de ser así de manera general, ¿verdad? Sino para alguien que pues ya ha dominado o ya ha alcanzado las competencias mínimas que requiere cierto proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si le decimos a un estudiante que lo use responsablemente, que está en proceso de formación y que no ha alcanzado ciertas competencias todavía en los niveles educativos en los cuales se encuentra, creo que no, los mismos adolescentes, ¿verdad? No tienen la madurez necesaria para tomar muchas decisiones importantes, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de lo que los padres los acompañen en la toma de decisiones en la adolescencia. Entonces, yo siento que es lo mismo, ¿verdad? Ellos sí sería como que pedirles que lo eviten, pues porque no han logrado llegar a las competencias y habilidades que su proceso de enseñanza
les está tratando de crear, ¿verdad? A ellos, como para que pues sean responsables en la toma de decisiones y el uso correcto pues de estas herramientas. Toda la razón, Alexis, de hecho, porque como estudiantes, pues la idea es el aprendizaje como tal. Y se le tiene que transmitir precisamente la idea de evitar lo más que se pueda el uso de estas herramientas. Entonces, para ir cerrando la parte de estrategias, deben de comprender que el docente debe tener el control de su grado, de su grupo de estudiantes, saber cómo transmitir, ¿verdad?, la estrategia global según el nivel de complejidad que tenga cada bloque de contenido que vayamos desarrollando, y que el profesor sea un mediador de la enseñanza, que no todo lo realice siempre el maestro, sino buscar las estrategias adecuadas para fomentar el trabajo grupal. De hecho, nosotros acá en esta asignatura hemos fomentado mucho el trabajo grupal, las plenarias grupales, de repente siempre con grupos distintos en cada sesión, pero esa es la idea, ¿sí? Procurar siempre que el profesor sea un mediador principalmente, más no el expositor de toda una actividad. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Le vamos a pedir a Diana que nos resuma un poquito acerca de la técnica. Vamos a ver, adelante Diana, te dejo la palabra. Bien, técnica, pues nos dice que es la forma concreta de aplicar una estrategia. Dentro de cada estrategia pueden usarse diversas técnicas. Se adaptan a los objetivos y necesidades del grupo, permiten operacionalizar las estrategias en el aula. Bien, lo que yo logro comprender aquí, pues, como ya lo hemos visto en diversas materias, en esta igual, que nosotros como docentes tenemos tenemos que tener diferentes maneras de explicar ciertos temas, ¿verdad? No siempre hacerlo de manera que, ¿cómo decirle? Lo tradicional, ¿verdad? Pero como nos dice aquí, hay que adaptarlo según a nuestro grupo. Si tenemos un grupo numeroso, pues hay que ver que no vamos a aplicar una estrategia en la cual pues no va a funcionar por el mismo hecho, ¿verdad? O por ejemplo, si queremos utilizar GeoGebra, pero hay que ver si contamos con los recursos, porque si no tenemos ni siquiera que buenas computadoras, los estudiantes no cuentan ni siquiera con internet, cosas así. Entonces, aquí habla de que como docentes tenemos que aplicar diferentes técnicas, como lo aplicamos aquí igual, de manera grupal, de manera individual, de pasar al frente, que los mismos estudiantes compartan, que ellos sean protagonistas, y como que hay que adaptar diferentes temas, se prestan, ¿verdad? Para trabajar con material manipulativo, pero siempre hay que, la verdad es que ser docente no es fácil. Entonces, la verdad es que hay que tener una buena comprensión de los contenidos y conocer bien a nuestros estudiantes para ver cuándo, cómo aplicar estas técnicas. Las preguntas básicas de cómo, al momento de enseñar, ¿verdad? Que ya creo que ya las habíamos mencionado, ¿verdad? ¿Qué enseñar, cuándo, cómo, qué estrategia utilizar? Y cuando llegamos a esta parte de la técnica, vemos cómo los objetivos pueden irse adecuando a la necesidad de cada grupo. Porque como lo decía Diana, imaginémonos, queremos enseñar a graficar utilizando GeoGebra. Ya les enseñé de manera manual, muy bien, vamos a GeoGebra hoy. Pero si la institución no cuenta con un centro de cómputo equipado, si los niños pueden cargar su computadora, pero no pueden acceder a la aplicación porque no cuentan con internet, diversas situaciones que se pueden dar. Entonces la técnica se adapta de acuerdo a los objetivos, ¿sí? Se modifican los objetivos si es necesario, de acuerdo a la necesidad del grupo. Y como les decía anteriormente, cada docente tiene su propia estrategia y técnica de enseñar, y el estudiante también su forma de aprender. Entonces la técnica va de la mano con la estrategia y a la vez con los objetivos, porque de acuerdo a la técnica se vuelve necesario hacer ajustes a los respectivos objetivos dentro del aula educativa. Entonces, colaborándole yo con esta parte, el Ministerio de Educación en el 92
dice lo siguiente: que hayan actividades de conocimientos previos, introducción y motivación. De hecho, actualmente se utiliza todavía. En una de las tutorías hicimos un sondeo previo de lectura, no sé si se recuerdan, donde con la técnica de la ruleta seleccionamos a 3 de ustedes para determinar qué tanto ustedes habían avanzado en la lectura de un tema. Hoy, de hecho, hicimos un sondeo previo con su participación de los aportes acerca de los elementos básicos del currículo. Cada uno de ustedes dio su aporte, muchos se enfocaron en el objetivo, también se enfocaron en los contenidos, y así de manera diferente cada uno de ustedes. Hubo un sondeo previo antes de comenzar la temática. Esa es parte de las actividades que se deben de realizar. Además, de lo siguiente: detectan intereses, opiniones, errores y aciertos. Ahí vemos si están en lo cierto, si están erróneos, si tienen la idea pero no la tienen bien concretizada. Y a partir de ello generar motivación e interés por lo que se va a ver durante esa tutoría o durante esa clase, durante esa sesión, y a la vez realizar actividades de desarrollo. Nosotros acá hemos hecho actividades de desarrollo, por ejemplo, hemos hecho participaciones grupales, participaciones utilizando la herramienta NIRPO, ya la utilizamos más de alguna vez. Entonces, esa es la idea, tratar de realizar actividades para ir desarrollando las diferentes temáticas. Toda actividad busca centrarse en alcanzar los objetivos didácticos. Todo va entrelazado a los objetivos. Y siempre la actividad debe adaptarse al nivel del grupo. No le voy a poner una ecuación compleja, difícil de resolver, si yo ya detecté que al estudiante le cuesta resolverlas. Entonces voy adecuando la dificultad al nivel del grupo y permitir que el estudiante aprenda de acuerdo a sus capacidades. Muy bien. Ahora bien, Catherine, no sé si nos puedes ayudar con esta diapositiva. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Creo que está por ahí Catherine, ¿verdad? Buenas noches, Liz. Sí, aquí estoy. Muy bien, ayúdanos con esta parte. ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Adelante. Sí. Bueno, dice la evaluación debe ser continua durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, pues se debe de evaluar de diferentes maneras. Por ejemplo, utilizando tal vez actividades basadas en proyectos, sistemática como un plan previo y con rigor, dice, formativa, permite realizar ajustes según necesidades. En el caso de la formativa, pues sabemos que no es sumativa, pero sí sirve al docente para identificar quizás aquellas dificultades que los estudiantes han tenido y poder hacer alguna retroalimentación. La evaluación también debe de ser flexible. No necesariamente debe de ser siempre una prueba como tal, sino que pueden también ser participaciones. Lo que se mencionaba respecto a, por ejemplo, que los estudiantes pueden pasar a la pizarra a desarrollar algún tipo de ejercicio, o puede ser también algún tipo de investigación que puede estar basada en un desarrollo de un proyecto. Dice también que el objetivo principal es comprobar el proceso de los alumnos para ajustar las respuestas educativas. Muy bien, y bastante acertado lo que mencionaba Catherine, sobre todo en la parte de la flexibilidad. Es decir, no siempre poner, por ejemplo, una actividad fuerte, cuando sabemos el nivel muchas veces del estudiante que no ha logrado o no hemos logrado cumplir con el objetivo al 100%. Ahora bien, continua. Hay muchas instituciones donde los docentes acostumbran a hacer evaluaciones en cada clase, por ejemplo. Cada clase va a hacer una mini evaluación de 10, 15 minutos con un ejercicio para ver si se ha logrado el aprendizaje requerido. Sistemático es tenerlo bien programado. Por ejemplo, si voy a hacer laboratorios evaluados cada 2 semanas, ir cumpliendo con esa estrategia, con ese plan, sin salirme de esa programación. Porque si yo fallo en una programación, entonces voy desfasando mi programa y no voy a lograr cumplir con los objetivos finales.
Por eso es la importancia de programarlos adecuadamente. Formativa porque nos permite realizar ajustes, ¿sí? De acuerdo a cómo vamos avanzando, así hacemos ajustes a los objetivos previos, a los objetivos iniciales. Entonces, todo va de la mano. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Y cuándo evaluar? Si hacemos, por ejemplo, evaluaciones semanales, recortamos los contenidos y vamos viendo cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ahora bien, continuando con la presentación, vamos a ver, Leslie. Vamos a darle la oportunidad hoy a Leslie. Aquí surge la pregunta, ¿qué evaluar? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Leslie, ¿nos puedes ayudar con esta diapositiva? Un proceso de enseñanza donde se evalúan los aprendizajes adquiridos del estudiante a través de un cuestionario de preguntas. Vaya, muy bien. Entonces, vaya, retroalimentando un poco esta parte, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, el proceso de enseñanza. En primer lugar, es la evaluación del centro. ¿Con qué cuento? Tanto en lo material, en personal, en la forma de coordinar, el espacio que tengo, los tiempos que tengo. En otras palabras, ver qué es lo que tengo, a qué tengo acceso. La evaluación del profesor, es decir, al final de cada unidad hay que adecuar entre objetivos, contenidos y metodología. ¿Cómo hemos desarrollado una unidad? ¿Cómo me autoevalúo yo de acuerdo al aprendizaje adquirido por los estudiantes para poder hacer adecuaciones? Y el proceso de aprendizaje, que es evaluar el progreso del alumno. Esto normalmente se realiza mediante el famoso examen de periodo para evaluar al estudiante si ha aprendido o no. Y aunque no es un parámetro totalmente adecuado, pero es el que existe y al que toda institución se apega para ver cómo ha ido. No dejando de lado que durante todo un periodo se realizan otro tipo de actividades para ir evaluando el proceso de aprendizaje del alumno. Por otro lado, tenemos los instrumentos de evaluación, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación? Primero, la lista de control. Ver que el estudiante esté a diario en sus clases. Registros de conducta, eso es importante que siempre se lleve, porque siempre por culpa de 1, 2 o 3 estudiantes que se salen, como decimos en buen salvadoreño, del guacal en las aulas, caen todos los demás y se pierde la secuencia muchas veces de la clase. Entonces, llevar un registro detallado de conducta, saber quiénes son los problemáticos y ponerlos en un lugar adecuado. Muchas veces los docentes utilizan la estrategia de colocarlos adelante para tener un mejor control de ellos. Escalas de estimación para ver qué es lo que yo espero tener. En eso se basa la estimación. Diarios de clase o llamados también guiones de clases, a saber qué es lo que voy a ir enseñando a diario, cada día. Informes de evaluación, ver cuántos pasaron, cuántos lo dejaron. Es decir, ir haciendo todos esos elementos. Un expediente académico por alumno. No se trata de tener un folder por alumno, sino más bien tratar de definir el grupo de estudiantes que van aprendiendo a un ritmo distinto a los demás, por decir algo. Tener ese expediente académico, actas de evaluación y los libros de escolaridad. Los libros son nuestra herramienta principal. Con el libro es con el que trabajamos y con el libro es en el que nos guiamos. Muchos libros ya traen incluso
los famosos contenidos procedimentales, actitudinales, y únicamente nosotros buscamos adecuarlos a nuestra realidad de acuerdo a las aulas, de acuerdo a la realidad que nos enfrentemos en las instituciones educativas. Entonces, para ir finalizando esos puntos, viene el hecho de cuándo vamos a evaluar. Ya vimos qué evaluar y cómo evaluar. Ahora, ¿cuándo? Debe ser continua. ¿Sí? No solamente el famoso examen de periodo, sino que una evaluación inicial que es al comenzar un nuevo aprendizaje con el famoso sondeo de conocimientos previos. Una actividad media, es decir, a medio contenido, para ver cómo están y si es necesario reajustar. Y una evaluación final, que es para básicamente verificar los logros del estudiante. Todas con base a un carácter meramente formativo. Esto es importante, no sumativo, sino formativo para ir viendo cómo ha funcionado mi estrategia y si es necesario cambiarlo. Y yo, por ejemplo, en lo personal, siempre le he consultado al estudiante. ¿Consideran que la estrategia utilizada va en buen camino o es necesario cambiar nuestra estrategia? Lo he hecho a lo largo de los años en los que yo he tenido que impartir clases y siempre la sigo sosteniendo, siempre en lo personal. Yo pido esa sugerencia a cada uno de los estudiantes por separado, porque muchas veces, no, bueno, más bien, nunca debemos de considerarnos como el que lo sabemos todo y que nuestra estrategia es así, está correcta y así la voy a seguir utilizando, porque si es necesario cambiarla, son ustedes los que pueden determinar de una buena manera si en realidad es necesario cambiarla o estamos en el camino correcto. Entonces, en forma general, ¿verdad? Así como evaluamos al estudiante, también el estudiante debe ser crítico, pero de una crítica constructiva hacia el docente para determinar también si es necesario cambiar la estrategia de aprendizaje para lograr el procedimiento adquirido o el conocimiento necesario. Ahora bien, ya tenemos respondidas las 3 preguntas. Vámonos ahora a un breve cuestionario que es con el que vamos a cerrar esta noche. Todavía estamos, ya casi estamos sobre la hora. Entonces, hemos comentado bastante. Entonces, ahorita me gustaría que realicemos esta actividad. Ya creo que a ustedes ya les apareció en pantalla. La actividad es un cuestionario similar al que ya realizamos con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a darle continuar. Vamos a ver qué nos aparece de actividades. Y tratar de irlas realizando y respondiendo a las diferentes preguntas que aquí nos vayan saliendo. Quiero ver que no me cargó la actividad. Vamos a regresar. Es un cuestionario en NIRPOD para ir determinando qué es lo que ustedes lograron aprender a lo largo de la presente tutoría. Entonces, vamos a ver, no nos carga por acá. Vamos a ver. Por aquí nos está cargando ya. Muy bien. Ustedes también traten de ingresar. Vean si logran ingresar al cuestionario y tratemos de ir dando respuestas a ello. Aquí llegó Alex ya, por ahí está. No sé quién más. Vamos a ver quiénes más van ingresando. Y apareció Luis también. Vamos a ver, tenemos algunos minutos todavía para continuar con la actividad. Leslie. Muy bien, gracias Leslie por ingresar. A ver, tenemos 3 jugadores conectados, dice, 3 estudiantes ya conectados. Ahí nos apareció Claudia ya. Vamos a ver los demás. Creo que son 9 por todos los que están. Nos falta que entre por ahí Alexis. Falta que entre Diana. Giovanni, Araceli.
Vamos, tratemos de ir ingresando. Uno más que logre ingresar y vamos a darle a iniciar al juego. Bien, démosle con lo que estemos ahorita. Vamos a darle start. Bien, por acá están las preguntas. Bien. Vamos, vayan respondiendo. Que vamos viendo los resultados. ¿Quiénes están en lo correcto y quiénes en lo incorrecto? No, pregunta 2. ¿Qué la tenemos ya? Alex y Claudia ya contestaron. Muy bien. Ahí están ya. Ya contestaron varios. Muy bien. Vamos a cambiar pregunta. Pregunta número 3. Vamos a ver, ya no nos cambió a la pregunta 4. Bien, por acá tenemos la pregunta 4 y vamos a tratar de finalizar con esta porque ya prácticamente estamos sobre el tiempo. A ver, ¿pueden contestar esta pregunta? Ya contestaron 2, faltan 3 de los que han ingresado. Hasta que no conteste, el último no va a pasar de pregunta. Muy bien. Entonces, como ven, es una dinámica de cuestionario.
Más adelante, ya sea más noche o el día de mañana, les voy a compartir el enlace. Ahora lo hicimos con participación en vivo. Les voy a compartir el enlace con ritmo de estudiante para que ustedes puedan darle secuencia a este cuestionario que está bastante interesante sobre las temáticas que hemos visto el día de hoy. Entonces, vamos a pasar. Y pues el único aviso que tenemos es que la entrega de la tarea 2 está programada para el día de mañana antes de medianoche, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Porque ya prácticamente está por vencer esta actividad y entiendo que probablemente el día de mañana les estarían publicando la actividad sincrónica número 8 correspondiente a esta tutoría. Bien. Entonces, preguntas, sí, que me puedan responder en unos cuantos segundos. Una participación, ¿qué les ha parecido a la tutoría de esta noche? Adelante, Araceli. Oh, por mi parte, Lick, siempre, las tutorías suyas siempre son bien bonitas porque son bien activas, no son como estáticas o que solo usted habla y que nos da sueños, sino que a mí me gusta la clase suya porque es bien activa, pues. Muy bonita y bastante interesante todos los puntos que pues recalcamos durante la clase, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Araceli. ¿Una participación más acerca de la temática de hoy o algún comentario que quieran hacer antes de finalizar? Y ya voy a dar un aviso también. Disculpe, tengo una duda con respecto de la tarea. Solo es de completar los espacios en blanco, ¿verdad? Que tiene el cuadro. Es correcto, solo es completar los espacios nada más. Entonces, ajá. Sí, solo es eso nada más. Muy bien, vale. Solo entonces, para la tarea solo es completar los espacios que tenemos en blanco. Ahora bien, un aviso rápido. Estas son dos consideraciones para los que no han entregado la tarea 2. Pueden hacerlo con el programa de tercer ciclo o el programa de educación media, si quieren retomar el programa SMATE o el programa que esté al alcance, ¿verdad? Que ustedes puedan tener a la mano. Con eso se pueden apoyar para poderle dar cierre, ¿verdad?, a esta actividad y que les pueda ayudar a poderla finalizar para quienes no lo han terminado. Entonces, esa sería la tarea 2, ¿verdad? Ya les voy a mandar ese aviso por el grupo para que lo tengan ahí en cuenta y por si no lo han entregado y si no hay pues más preguntas. De momento, recordarles que este sábado estamos en semana A, no hay tutorías de esta asignatura, así que nos estaríamos escuchando nuevamente el próximo jueves. Cualquier duda sobre el proyecto pueden hacerlo saber. Recordemos que el tiempo va corriendo y se nos puede acortar, ¿verdad? Cuando vengamos a ver, vamos a estar en junio y probablemente no lo tengamos finalizado. Entonces, a avanzar con el proyecto, yo les voy a compartir la versión a ritmo de estudiante para que ustedes puedan llevar a la secuencia que hicimos ahora y puedan responder detenidamente el cuestionario que ahora empezamos, ¿verdad? Ya en la última parte de la tutoría. Entonces, de mi parte, agradecerles por su asistencia esta noche. Y si ya no hay más preguntas, pues desearles a todos una feliz noche y nos escuchamos nuevamente el próximo día jueves. Muchas gracias, licenciado. Gracias, feliz noche. Gracias. Licenciado, una pregunta, ¿verdad? Que el próximo jueves no recibiríamos clase. Es cierto, es cierto, es cierto. Lo voy a comentar durante la semana porque esta está reprogramada. Sí, para el creo que 4. tendríamos hasta el siguiente sábado, ¿verdad? El día domingo está programada, porque el sábado tenemos la tutoría B4. Ajá, Y está programada para el domingo 4 de mayo. Pero voy a hacer un sondeo en el grupo, voy a poner una encuesta para ver si la desarrollamos domingo por la noche o la desarrollamos sábado por la noche, aunque sería
tutoría por la mañana y tutoría por la noche también. Exacto. Está bien, licenciado. Gracias. Feliz Ah, muy noche. bien, entonces les hago saber por el grupo y ahí nos ponemos de acuerdo para la tutoría del día de la próxima semana. De acuerdo. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Bueno, gracias.